Entonces, ¿qué son los haplogrupos? Sí, porque estamos hablando de los haplogrupos. Sí. El ADN tiene la parte autosomal y tiene la parte, como decimos, del sexo. ¿Qué cosa es la parte autosomal? Bueno, son tus 22 primeros, el cromosoma 1 y el 22. ¿Qué es lo que pasa con esos cromosomas? Que cuando ocurre la meiosis, ya sea en los ovarios o en los testículos del hombre, se recombinan, lo cual significa que uno tiene dos pares de cromosoma 1, sin embargo un espermatozoide nada más tiene un cromosoma 1, tiene un cromosoma 2, un óvulo igual. Pero el cromosoma 1 que tenga ese espermatozoide no es necesariamente una copia exacta. Pudiese serlo, porque es un mundo de probabilidades, pero la inmensa mayoría de probabilidades es que no es una copia exacta de uno de tus cromosomas, sino que es una recombinación de ambos cromosomas. Sí, fragmentos de uno y fragmentos de otro, o sea, Exacto. mitad y mitad. Sí, para no profundizar mucho en una clase de biología, porque invito a las demás gente que estudien esto es biología, el cromosoma Y no se recombina. Cromosoma Y. El cromosoma Y, a diferencia del X, que sí se puede recombinar, los varones, los hombres biológicos, tienen solamente un cromosoma Y. No tienen, hay que lo tienen dos, pero el promedio nada más tienen uno Por solo. lo general, sí. Por lo general tienen uno solo. Este no tiende a recombinarse, lo cual significa que es un buen patrón para investigar de dónde era el padre del padre, del padre, del padre y por ahí para allá. Porque esas mutaciones pasan de una generación a la siguiente sin recombinación. El cromosoma X, uno pensaría, bueno, el X es la otra parte. No, porque las mujeres tienen los cromosomas X y se recombinan, de hecho. El cromosoma X te da información genética selectiva que no te dan los cromosomas autosomales, porque, por ejemplo, mi cromosoma X vino exclusivamente de mi madre, no tiene nada que ver con el cromosoma X de mi padre. Y si vamos más allá de mi madre, puede haber venido de bien del cromosoma X de mi abuelo o de uno de los dos cromosomas X de mi abuela, lo cual significa, ¿de quién no viene mi cromosoma X? Bueno, no viene del padre de mi abuelo, porque el padre de mi abuelo le dio el Y a mi abuelo. Entonces el cromosoma X da información genealógica y genética, pero todavía tiene ese proceso de recombinación. Entonces el contrapunteo al cromosoma Y, de hecho, es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, la mitocondria es una fuente de energía que tenemos todos en nuestras células y posee ADN. De hecho, se cree que en un momento prehistórico, estamos hablando de millones de años en el pasado, posiblemente miles de millones de años, fue una bacteria que fue absorbida por las células eucariotas, que son las que tenemos nosotros, vamos a la lección de biología, y esa bacteria da energía a las células. Bueno, ese ADN que portamos solamente viene de nuestras madres. Entonces, si tengo un hijo, ese hijo no va a tener mi ADN mitocondrial, lo tendría el de mi esposa o el de la madre de ese hijo. Entonces, este ADN nos ayuda a estudiar de dónde son la madre, de la madre, de la madre, y así por ahí para atrás. Porque no se recombina tampoco. El ADN mitocondrial, hay muchos estudios de esto y yo invito al que quiera saber que lo estudie más. El ADN del cromosoma Y tiene una tasa de mutación, no estamos hablando de recombinación, sino de mutación, o sea, mutaciones adquiridas de una generación a otra, que es órdenes de magnitud mucho más rápido que el ADN mitocondrial. Y este hecho ha sido investigado no solamente en genealogías modernas, sino que se ha visto con el ADN antiguo. Ya a partir del 2012, quiero decir, los equipos de Suecia, con Pontus Skoglund, creo que se llama él, y David Reich de Harvard, han ido secuenciando mucho ADN antiguo y más o menos, hasta cierto punto, han habido sus sorpresas, han encontrado lo que se esperaba. Incluso han podido ver efectivamente que el ADN mitocondrial es mucho más lento y el ADN del cromosoma Y es mucho más rápido y lo que uno, o sea, básicamente, salvo pocas excepciones, muchos de los cromosomas Y que existen hoy en día, de las mutaciones que existen, predatan, especialmente en Europa, a hombres que existieron hace 5 o 6 mil años.
lo cual también dice una historia que es una historia real, es que cuando estudiamos la historia de la humanidad, descendemos de la mortalidad, mientras que fue bien profunda en ambos lados. Hay ¿cómo decirlo? Nuestra cantidad de madres que tenemos en la historia de la humanidad es mucho más grande que la cantidad de padres. O sea, la historia de la Sí. humanidad es una historia donde vemos muchos hombres que, ya sea por conquista, por lo que sea, no dejaron su presencia genética, mientras que en la parte femenina sí hubo más presencia genética en la actualidad. Y eso se refleja en los haplogrupos. Antes habías mencionado las clasificaciones, que uno era Sí, L, el otro era H. ¿Puedes profundizar un sí, poco a sobre eso quiero. esas letras? Ajá. Y con respecto a eso, voy a compartir una imagen Sí. y se la voy a describir para los audientes, aquellos que estén escuchando el podcast. Y voy acá, voy a ver, a compartir la pantalla. Y entonces lo que voy a compartir primero es, a ver si se ve. Pues, lo que vemos acá, este es lo que se conocería como un árbol filogenético del cromosoma Y de los haplogrupos. Por acá tenemos el A, B, C, D, E. Por supuesto, usaron el orden alfabético. El cromosoma A es bien, el cromosoma no, el haplogrupo A del cromosoma Y es bien antiguo. Es un haplogrupo que hoy en día se encuentra en las tribus de los Khoisan, que son un grupo genético que existe en África, son bien antiguos. De hecho, se cree que son uno de los humanos actuales que se separaron de este tronco en común que tenemos todos los seres humanos primero. No son 100% de esa separación, porque como todos humanos se remezclaron, pero llevan un componente bien antiguo en ellos. Cuando vamos el A, el B, esos dos predominan en África. Se encuentran fuera de África. De hecho, un artículo no hace mucho de un hombre inglés de toda la vida que se encontró que él tenía un cromosoma A, y es porque él descendía de un esclavo que habían traído para el Reino Unido en la época del rey Arturo. Pero generalmente A y B tienden a concentrarse en lo que es África, y no solamente África, en el sur de África, en esas zonas. El África hoy en día está dominada por el E, que de hecho Sí. el C se encuentra en lo que vendría siendo Japón. Y si para los que estén escuchando, lo que vemos es como un árbol donde el A se sale primero del árbol, después sale el B, después tenemos el C y el F, están paralelos saliendo, y hay una rama que saca el D y el E. El C y el D te los encuentras en Japón, te los encuentras en Australia, te los encuentras en estas zonas, y incluso te los encuentras en los cromañones europeos hace 40.000 años. Cuando se empiezan a secuenciar eso, te encuentras el cromosoma C. Y hay algunos, hoy en día la frecuencia es bien pequeña, pero hay algunos europeos que todavía portan el haplogrupo C en su cromosoma Y. El D y el ya dije, el D se encuentra en En Australia. casi toda África. No, el D no, de hecho, el D El no. E, vale. Hay una cosa interesante. Hay debate en la comunidad científica de dónde surgió el ancestro del D y el E, porque el E se encuentra dentro y fuera de África. Muchos dicen que este ancestro del D y E surgió en el Medio Oriente, porque en África no hay haplogrupo D. Sin embargo, sí hay E. De hecho, el haplogrupo E predomina en África, y una de las razones por la llamada expansión de los que hablaban la lengua bantu. Son portadores del cromosoma E, y en el norte de África también ocurre con otro haplogrupo del E. O sea, el E tiene una serie de ramas por debajo. El E también predomina en la Europa balcánica y en toda esa zona. Los haplogrupos no son, o sea, son interesantes porque no es como uno se imagina, bueno, estos están aquí, estos no. Hay varias historias de inmigraciones y reinmigraciones. Entonces, el F sí ya es más exclusivamente euroasiático. Y entonces, después de todos los demás está el G, el H, el I, el J, K, tienes casi va hasta la R. Bueno, el H predomina en Europa
existe, no predomina, pero existe, y en la India. Pero el H y el G lo vemos con la llegada de los agricultores de lo que es la Turquía de hoy en día y del Medio Oriente a Europa cuando el Neolítico. El I existía en Europa antes de la llegada del Neolítico, aunque muchas de los haplogrupos que existen hoy en día se expandieron recientemente, ya sea con la expansión de los vikingos, con las invasiones germánicas que ocurrieron después de la caída del Imperio Romano. El J existe en el Medio Oriente, pero también existe en Europa. Y el otro que es muy importante para la historia de Europa es el R. El Q, casualmente, que es el hermano del R, es el único haplogrupo que pasó a las Américas, y todo aquel que sea nativo americano paternalmente tiene ese haplogrupo Q. Sin embargo, el R se encuentra en Europa hoy en día. El P, que es el ancestro del Q y el R, aunque valga decir que la gente que hoy en día son P no son ancestros de eso, sino que descienden de una rama aledaña, se encuentra por primera vez en la zona de Siberia hace 22.000 años en el pasado. Sin embargo, hace 14.000 años ya nos encontramos el R1b, que es un haplogrupo que predomina en Europa Occidental en un cromañón de Venecia que se conoce como Villabruna. Esto fue una de esos descubrimientos que dejó al mundo un poco, porque por mucho tiempo se creía que el haplogrupo R era, porque casualmente los vascos en España portan mucho el haplogrupo R, y hay muchos otros grupos que lo portan, y se creía que era de Europa desde el Paleolítico. Mucha gente decía, no, de toda la vida es de Europa del Paleolítico, pero cuando se veían las mutaciones que tenían, hay dos tipos de mutaciones. Están los SNP, que significa Single Nucleotide Polymorphism, o sea, polimorfismo de nucleotides de un solo nucleoide. De nucleótidos aislados. Y están los STR, que son los Short Tandem Repeat, que son secuencias en el cromosoma Y que se repiten, donde tienes el AGT que se repite varias veces, se puede repetir 12, 13. Y cuando se hacía este tipo de análisis, se veía que los haplogrupos que existían en Europa y de hecho en el País Vasco eran muy jóvenes, y que los más viejos estaban en el Medio Oriente. Ya en el 2010-2012 sale un papel donde dice que el haplogrupo R1b se expandió en Europa con el Neolítico y que vino de Turquía. Ya este papel causó un poco de controversia, ¿sabes? Porque también hay mucho nativismo, hay mucho estos deseos de ser de los primeros que llegaron ahí. Sí. Pero después, cuando se empieza a secuenciar el ADN de los agricultores, de hecho no es R, como le decía, es G, es H, y vuelve como que crea más preguntas que respuestas. Sí. Y cuando este Villabruna se secuencia, volvemos de nuevo, tal vez del Paleolítico, pero de hecho, y yo solamente puedo hablar de lo que se sabe hoy en día, y con lo que me refiero con eso es que el día de mañana puede cambiar. Los haplogrupos que existen hoy en día en la Europa Occidental se expandieron con el fenómeno que se conoce como el vaso campaniforme, en inglés se le conoce como Bell-Beaker, y vienen del centro de Europa, y anteriormente a eso se cree que vienen de lo que vendría siendo la Ucrania de hoy en día, y de ahí anterior, hasta ahora hay mucha especulación de dónde pudieran venir, pero ese haplogrupo sí tiene una historia muy profunda en el continente europeo. Después de Villabruna se encontraron muchos agricultores cazadores en la zona de los Balcanes que portaban un haplogrupo que hoy en día no se encuentra en Europa, de un subhaplogrupo del R, que se conoce como R1b88, se encuentra en Cerdeña, pero también se encuentra en Camerún, en África, porque parece que hace como unos 7, 8 mil años hubo una migración desde Europa. Tal vez venían cuando estaban las migraciones del Neolítico hacia los Balcanes, hubo una migración de vuelta por el Medio Oriente y se introdujo en África a lo que se llama la zona del lago Chad. Y de hecho, esa gente habla, que me parece que hablan unos idiomas distintos, no estoy de acuerdo, no estoy completamente seguro, pero bueno, me parece, y es una presencia del haplogrupo R1b en África. Pero bueno, esa es la parte de el haplogrupo del cromosoma Y. Como eso. Esto nos ayuda porque nos puede decir de dónde viene
el padre del padre del padre de nuestro padre. Sí. Yo invito a que las personas estudien más al respecto. Hay cientos de estudios que se han hecho. En Ujú. España se ven gradientes entre España y Portugal de la presencia de los haplogrupos. De hecho, lo que yo pudiera decir hoy en día, lo que tengo confianza en decir es que el haplogrupo R1b es un marcador de influencia prerromana. O sea, contra más es la Mm. presencia de, no todos, hay algunos haplogrupos R1b que vinieron con, por ejemplo, el R1b, no es el U152. U106 me parece, si mal no recuerdo, porque está el P312 y el U106, Ujú. los dos Sí. que... Ese, de hecho, es un marcador de influencia germánica. Mm. Este vino con la presencia de los visigodos, de los vándalos, de toda esta gente, igual que introdujeron muchos haplogrupos del I, porque hay varios tipos de I. Pero Sí. el R1b DF27 y sus descendientes sí es un marcador de ADN pre-romano. Hasta cierto punto el U152 lo portaban los romanos, pero también era nativo de Iberia. Ahí ya bien, los romanos es un pueblo aledaño a la península ibérica, no es mucha diferencia genética. Hay un estudio que creo que cuantificó los pueblos de España entre ADN completamente prerromano, ADN romano y ADN norteafricano, y hay algunos pueblos que pueden ser modelados completamente como 100% prerromanos, hay otros pueblos que son una mezcla, y me parece, si mal no recuerdo, que los pueblos de España que más ADN romano tenían son las Islas Baleares, lo cual tiene sentido porque son islas, Sí. fueron conquistadas varias veces, y aproximadamente las personas de las Islas Baleares pueden ser modelados, son estos modelos, como 50-60% romanos, y el resto como prerromano, el ADN ibérico, y un porcentaje que no recuerdo cuánto, pero no creo que fuese mucho de norte africano. Wow, que eso no me lo esperaba, mira qué interesante. No, Sí, 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 como tú dices, hay mucha documentación y aquí vamos a intentar volver sobre estos temas, aportar más detalles. Sé sí, que como son temas bastante técnicos, pueden costar sí, más trabajo. sí, sí, sí. Y, Exacto, exacto. Pero hay una cosa que a mí me gusta hacer hincapié, es que muchas de estas cosas son modelos, y como buen modelo, a medida que obtenemos más información, van mejorando. va mejorando. Nada es estático. Una de las cosas que tenemos que saber cuando estamos investigando estas cosas es que nada es estático. Todo cambia a medida que uno encuentra más información, y uno tiene que darse cuenta que las cosas van a cambiar. Entonces, lo otro que quería enseñar es este mapa, esto que está acá. Este es lo que vendría siendo el El cromosoma, mitocondrial, ¿no? exacto, el mitocondrial, Mm. el ADN mitocondrial. Y acá vemos casi todos los geles son los originalmente africanos. El Mm. L0 es el más profundo, el que primero se separó. Va L0, L1, L3, y dentro de L3 nos encontramos el M y el N. Todos los euroasiáticos descienden mayormente del M y el N. El M1, el M5, y esos de hecho el M1 es del norte de África. Los M2, M3, M4 se encuentran en lo que es la India. Mm. Y en Europa encontramos muchos descendientes del macro haplogrupo. Se conocen M, pero también del N. Hay muchos que son el U. El U desciende del R, y el H, el V, el J, el T, casi todo el alfabeto. Uno dice, wow. Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié es que los L tienden a ser de África. Digo tienden a ser de África porque el hecho de que originalmente sean de África no significa que hayan venido recientemente de África. Estos Ls están migrando hacia Europa desde hace 3, 4, 5 mil años. Entonces, parte de uno, cuando uno hace la genealogía, saber, bueno, tenemos un haplogrupo que es L, últimamente sabemos que vino de África, pero ¿cuándo vino de África? Vino Mm. recientemente con la esclavitud moderna, vino a través de Islas Canarias, por ejemplo, en el caso de Cuba, porque en las Canarias hubo también su esclavitud, y después vino de España, en España también en Sevilla hubo esclavos, o vino uno de estos ADN que es prehistórico, o sea, que pasó hacia Europa hace miles de años y después pasó hacia las Américas.
Como el caso de algunas momias guanches, ¿no? Que se les ha encontrado un haplogrupo L3, ¿no? A una de Sí, las momias guanches. O sea, exacto. que posiblemente no sea directo de África subsahariana, sino de Puede ser raíces también, guanches. puede ser Que, también, sí, sí. puede ser también. Y ya para concluir el tema de los haplogrupos, quería mostrarle este mapa aquí. Volvemos, este es el cromosoma Y. Y esto es del 2017. No, les diría que no se fijen mucho en los años porque esto puede haber cambiado, pero esto fue hecho por este sitio que se llama eupedia.com. Uh-huh. Pero aquí podemos ver, yo estaba hablando de I y de J, pero podemos ver que es mucho más profundo porque el I se divide en I1, I2, y entre I2 tienes el I2A, el I2C, hay muchas divisiones. El R se divide entre R1, tienes R1A que predomina en la Europa del Este, R1B que predomina en Europa del Occidente. Ves acá el R1B U106, ese predomina en la Europa Norte y está asociado en España generalmente con la llegada de los visigodos, de los vándalos, de las tribus germánicas, y el R1B P312, que es un marcador ya sea de ascendencia, yo diría prerromana, porque yo creo que es la mejor forma de decirlo, porque por ejemplo el R1B L21 predomina en las Islas Británicas, pero también en España. No significa que haya venido necesariamente a las Islas Británicas, sino que significa que tanto en España o en la península ibérica como en las Islas Británicas hubieron tribus celtas. Y este R1B L21 es un marcador de las tribus celtas. Entonces voy a parar de compartir la pantalla para seguir el tema. Sí, sí. Oye, qué impresionante. No, te tomé una nota porque cuando mostraste el mapa, me di cuenta que en Europa se ven los 7 haplogrupos que dijo Brian Sykes, de las 7 hijas de Eva. Sí, No sé si has exacto. leído el libro, pero se ve claro en el mapa que esos 7 haplogrupos, como él, bueno, Brian Sykes fue uno de los primeros en estudiar estos Uno de los haplogrupos, pioneros. de Uno los de los pioneros. pioneros en el campo. Y que esto que mostraste creo que es un trabajo más reciente y que sigue confirmándose las bases de esa investigación, ¿no? Y de hecho, una cosa interesante cuando ellos hicieron eso es que el haplogrupo modal, que se llama de las regiones hipervariables 1 y 2 del ADN mitocondrial, es el H2, creo Sí, que es H2 algo, que es un haplogrupo europeo. Entonces, cuando originalmente se estudiaban las cosas, se estudiaban como a diferencias de ese haplogrupo, del H2. claro. Entonces, a partir de más recientemente sí se ha hecho una reestructuración de eso, se hizo no hace un tiempo atrás, donde se Sí. volvió a poner como haplogrupo modal el L0, la verdadera EVA, que estamos Eso, hablando que data de hace más de 200.000 años en el pasado. eso. Sí, te iba a comentar eso, el caso de que este haplogrupo L0, que también le dicen la EVA, tiene un origen africano, al igual que el grupo A, o sea, el ancestro del grupo A, Sí, ¿no? El A y la separación en B y todas las demás ramas, que también sí, tiene un grupo africano. Y se le suele decir en la literatura el Adán y la Eva, la Adán cromosomal y la Eva sí, mitocondrial, ¿no? sí, Esto y es un lo que, dato para sí, quienes estén escuchando que quieran aprender más exacto. sobre el tema, ¿no? Y lo que les quisiera decir es que incluso no hace mucho las fechas de estas Mm. Adán y Eva han ido cambiando. Hace un tiempo atrás, hace 10 años atrás, hablamos de que existieron hace 70.000 años, pero encontraron un par de lineajes más en el África Occidental que profundizan más, y ya el Adán se lo recalcularon hace más de 250.000 años. Y la Eva igual, así sí, a veces salen eso. Y sí. No, no, te iba a decir ahora que estamos hablando de tiempo, que creo que aún así este Adán y esta Eva no coexistieron, que tienen unos miles de años de diferencia. No coexisten, no coexisten. Y lo otro interesante es que el problema es que lo que pasó hace 70.000 años es que hubo la explosión del megavolcán este de Toga, y eso sí se ve en el récord genético humano y se ve en el récord genético de muchos otros animales, es que hay un cuello de botella, donde la población humana, de hecho, están estos restos genéticos que se llaman de Skull y Kasef, que existen en lo que es Israel, la zona esta de Israel, del Medio Oriente, que datan de hace de 100 y 120.000 años en el pasado y se consideran humanos modernos. Pero la mayoría de los humanos que hoy en día existimos no descendemos de esa gente, hasta donde se sabe.
sino que descendemos de una rama que surgió mucho después, porque se creó un evento masivo de extinción hace 70.000 años. Esa es la teoría que prevalece hoy en día en lo que es el campo de la ciencia. Y pongo entre paréntesis, esto pudiese cambiar si encontramos información nueva, porque Claro. siempre me gusta recalcar de que con la ciencia cambia a medida que uno tiene nueva información. Las dogmas no, las dogmas son fijas y uno trata de mantenerlas, pero la ciencia no. La ciencia uno encuentra nueva información y cambia su criterio y trata de crear una teoría que explique lo que uno observó en el pasado y ayude a predecir el futuro.